Jóvenes, espero que se encuentren muy bien. En este caso vamos a continuar el curso de geometría con el tema de ángulos. Profesor, ¿qué es un ángulo? Bueno, es aquella figura geométrica formada por dos rayos que comparten un mismo punto, tienen un punto en común, el cual se llama origen. Pero para entenderlo con mejor detalle, el tema de ángulos, tengo que dar una explicación de qué es un rayo. Un rayo viene a ser, jóvenes, una porción de recta. Te recordarás que en la clase anterior expliqué que era una recta, ¿no? Una recta básicamente no tiene inicio, no tiene fin, es un conjunto infinito de puntos, el cual no se puede medir, como repito. Entonces, ¿qué es un rayo? Es una porción de dicha recta, la cual sí tiene un inicio, y ese inicio se le llama origen. Por lo tanto, este puntito de acá es el origen. Listo. Al cual le vamos a poner el punto O. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un rayo? Es una porción de recta. Nos da la idea como una flecha, ¿cierto? Una flechita parece. Entonces, este rayo, que le vamos a poner a un punto, para denotarlo, se utiliza lo siguiente. Ubicas el origen y ubicas un punto en esta parte. Entonces, en este caso el rayo sería el rayo OA, para nombrarlo, rayo OA, o B, o C, lo que tú desees. ¿Listo? Entonces, para formar un ángulo, yo necesito dos rayos. En este caso, como muestra la figura, acá hay dos rayos, el rayo OA y el rayo OB. ¿Listo, jóvenes? Y ahí te das cuenta claramente que los dos rayos tienen un punto en común. Ese punto viene a ser el punto O, el cual es el origen. Entonces, con el gráfico te puedes tener o tienes un mejor alcance de la parte teórica del tema de ángulos. Con esto ya puedes identificar quiénes son los elementos del ángulo. En este caso los elementos vienen a ser dos nada más. Uno de ellos es el vértice. Ese punto en común, a partir de ahora le vamos a llamar vértice. Entonces, el punto O es el vértice. ¿Listo, jóvenes? Es decir, que el origen de ambos rayos, a partir de ahora, será llamado vértice. ¿Listo? Y a su vez, existen dos rayos. Los dos rayos son el rayo OA, de esta forma, y el rayo OB. Listo, jóvenes. Entonces, jóvenes, podemos concluir entonces que el ángulo viene a ser la figura geométrica formada por dos rayos, con un punto en común, el vértice. ¿Listo? A partir de ahora quiero que me digas que ese punto O es el vértice. Listo. Entonces, profesor, ¿y cómo nombro al ángulo? Para denotar al ángulo se utilizan dos formas. Podríamos ponerlo de esta manera: el ángulo AOB. Aunque también, jóvenes, es correcto decir el ángulo BOA, como gustes, ángulo AOB o BOA. ¿Listo? Si no deseas copiar todo esto, podrías trabajarlo de esta manera: ángulo AOB. También se puede denotar el ángulo de esta manera, y también AOB y el simbolito del ángulo como un sombrerito en el vértice, de esta manera. ¿Listo? Las tres formas es correctas para nombrar al ángulo AOB. ¿Listo? Puedes usar esos tres criterios para nombrar a dicho ángulo. Pero te has percatado que entre estos dos rayos hay una abertura, que vendría a ser esto de acá. Esa pequeña abertura se mide en grados, y eso viene a ser la medida del ángulo AOB, que lo vamos a nombrar con un símbolo griego, el símbolo alfa. ¿Listo? Alfa grados. Listo. Entonces, ¿quién viene a ser la medida del ángulo? Entonces lo vamos a poner acá. La medida
medida del ángulo A o B se denota de esta manera. Medida del ángulo A o B, vamos a ponerlo mejor en la parte de acá, medida del ángulo A o B es igual a alfa grados. Entonces, cuando tú veas M ángulo A o B, se está haciendo referencia a la medida del ángulo, a la abertura que hay entre esos dos rayos, que lo vamos a poner de forma o utilizar las letras griegas alfa, beta, gamma para poder nombrar a los ángulos. ¿Listo? En este caso tenemos el ángulo alfa. Entonces, ya teniendo la notación y cómo nombrar o poner la medida del ángulo, vamos a clasificar a los ángulos. Se hace por su medida. Tenemos en este caso tres tipos de ángulos: el ángulo agudo, recto y obtuso. Profesor, ¿qué es un ángulo agudo? El ángulo agudo, para eso vamos a utilizar el plumoncito verde. Este ángulo agudo, que le vamos a poner, como repito, alfa. Entonces, para que un ángulo sea agudo, su medida, en este caso alfa, tiene que ser mayor, vamos a poner mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Entonces, en lo presente, para que un ángulo sea agudo, esa medida tiene que ser más grande que 0, pero menor que 90. Un ejemplo, 80 grados, 50 grados, 30 grados, estamos hablando de ángulos agudos. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿cuándo un ángulo es recto? Cuando su medida, escúchame bien joven, cuando su medida, en este caso le vamos a poner otro símbolo griego, letra B, beta, cuando ese ángulo o la medida de dicho ángulo es exactamente igual, jóvenes, a 90 grados. ¿Listo? Un ángulo recto es cuando dicho ángulo mide 90 grados. ¿Listo? Entonces, tampoco te olvides, un ángulo recto es aquel ángulo cuya medida es de 90 grados. Y finalmente tenemos al ángulo obtuso. Es aquel ángulo cuya medida, que viene a ser esto, le vamos a poner la tercera letra griega, omega, esa medida tiene que ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Listo? Perfecto. Entonces, recapitulando, la clasificación según la medida, la clasificación de los ángulos según su medida puede ser agudo, recto y obtuso. Agudo cuando es mayor que 0, pero menor que 90. Un ángulo es recto cuando dicho ángulo, cuando dicha medida es igual a 90 grados. Y un ángulo es obtuso cuando es mayor de 90, pero menor de 180 grados. Podemos utilizar de ejemplo los ángulos obtusos, ángulos de 100 grados, 120 grados, 150 grados, 170 grados. Esos ángulos se les clasificaría en los ángulos obtusos. ¿Listo? Jóvenes, ¿qué tal? Continuemos. Segunda clasificación, por su posición o la posición entre sus lados. En este caso tenemos tres tipos de ángulos: ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice. En este caso nos vamos a enfocar en los ángulos adyacentes. Como pueden ver ustedes, son dos ángulos cuya característica especial o principal es que tienen un lado en común. Aparte que comparten el mismo vértice, ¿no? Pero fuera de eso tienen también como característica que poseen un lado en común. Mira, el ángulo A o B. El ángulo, en este caso lo voy a poner acá, el ángulo A o B. Y el ángulo C o B, o lo podemos poner al revés. Recuerden que
las dos maneras son correctas. B o C. Esos ángulos son adyacentes porque comparten el mismo vértice y tienen un lado en común. ¿Quién es ese lado en común? O el rayo en común. Fácilmente te das cuenta que es el rayo OB. Ese rayo OB lo tienen los dos ángulos, tanto el ángulo AB como el ángulo BC. Comparten el mismo lado. Y como nota podríamos trabajar, porque esto lo vamos a trabajar bastante en la parte práctica. Podemos tener este tipo o esta estructura de ejercicio. Mira, en este caso tenemos dos ángulos adyacentes, el ángulo A o B y el ángulo B o C. Vamos a trabajar con sus medidas. Claramente te das cuenta que son adyacentes porque tienen un lado en común que es el lado OB. Entonces, imagínate que el ángulo A o B tenga de medida alfa y el ángulo B o C tenga de medida beta. Alfa grados y beta grados. ¿Listo? Entonces, si esos ángulos adyacentes, date cuenta que al juntarse, al formar o al unirse, forman lo que conocemos nosotros como un semiplano, un ángulo que tiene de medida 180 grados. Esto, como ven ustedes, es lo que nosotros llamamos semiplano. ¿Listo? Y toda esta medida, si tienes un transportador, te podrás dar cuenta que es 180 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos adyacentes están formando un ángulo de 180 grados. Y escúchame bien, hijo, a partir de ahora, cuando tú veas dos ángulos adyacentes que sumados te dan 180 grados, podemos decir entonces que estos dos ángulos forman un par lineal. Un par lineal. ¿Listo? O sea, el ángulo A o B y el ángulo B o C, aparte que son adyacentes, forman un par lineal. Y a su vez, la medida de estos ángulos sumados, o sea, alfa más beta, nos da 180 grados. Esa es una característica de esos ángulos. Entonces, tenlo como nota, como una especie de observación que podemos analizar también este tipo de casos. Un caso particular de lo que tendría que ver con los ángulos adyacentes. Listo. Entonces, quiero que te des cuenta que los ángulos consecutivos son muy parecidos a los ángulos adyacentes, que es el siguiente caso, el siguiente tipo de ángulos de acuerdo a su posición. Entonces, los ángulos consecutivos son aquellos ángulos que tienen el mismo vértice, así como los adyacentes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá los ángulos adyacentes se habla siempre de dos. Entonces, los ángulos consecutivos pueden trabajar más de dos ángulos, podemos trabajar con 3, 4, 5. Mira, en este caso tenemos tres ángulos, A o B, B o C y C o D. Entonces, los ángulos consecutivos son los que tienen el mismo vértice, pero estamos hablando en plural, más de dos. ¿Ya? Cuando hablemos solamente de dos ángulos, tenemos que hacer uso de los ángulos adyacentes, pero cuando se hable de más de dos ángulos, 3, 4, 5, los que tú quieras, se estará hablando de los ángulos consecutivos. Consecutivos porque uno va a continuación de otro. Mira, se puede trabajar A o B, B o C, C o D, puedo agregar uno más y así sucesivamente. Uno va a continuación de otro. Por ejemplo, si yo elimino este ángulo y me quedo con estos ya se vuelven adyacentes. ¿Te das cuenta? Porque estás trabajando solamente dos ángulos, pero como estás trabajando tres ángulos, ya se vuelven consecutivos. Entonces, ahí está la diferencia. Adyacentes es cuando se trabaja de dos. Comparten un lado en común y tienen el mismo vértice, pero cuando estamos hablando ya de más de dos ángulos que tienen también el mismo vértice, porque los tres tienen el mismo vértice y también tienen lado en común, pero de dos en dos, ¿ah? ¿Por qué? Porque B o B es lado común de este angulito de acá con este angulito de acá, mientras que OC es lado común
de este angulito de acá con este de acá. Este no tiene que ver nada con A o B, así que ten cuidado en eso. Solo tiene lado en común de 2 en 2. Así que podríamos decir que los ángulos consecutivos son adyacentes de 2 en 2. Ellos son adyacentes, ellos son adyacentes. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Listo, jóvenes? Y de acá podemos trabajar un caso particular. Mira, te acordarás que yo te expliqué acá que esto es un semiplano. Date cuenta, porque esta suma de acá es 180, se le llama semiplano. Forman un par lineal, estos dos ángulos adyacentes. Pero, ¿qué pasa si al final ya no formo solamente la mitad de un plano? Formo un plano completo. Entonces tendrías algo así, y estamos hablando de ángulos consecutivos. En este caso tenemos 4 ángulos consecutivos, A o B, D o C, C o B y B o A. Recuerda que es lo mismo decir A o B, B o C, C o D y D o A. Así que estamos hablando de 4 ángulos. Vamos a considerar estos ángulos que tengan medida alfa, beta, omega y el símbolo phi. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes 4 ángulos consecutivos y forman un plano? Tienen un nombre especial, se le llama ángulos coplanares, porque forman un plano completo, una vuelta completa. Y una vuelta completa es 360 grados. Entonces, cuando tú veas un plano completo donde estamos trabajando con 4, con 5, con 3 ángulos consecutivos, entonces tú automáticamente dices, estamos trabajando en un plano, por lo tanto, todos los ángulos consecutivos tienen que sumar ya no 180, tienen que sumar 360 grados porque están formando un plano. A diferencia de este que está formando un semiplano, solamente la mitad de un plano. Por lo tanto, estos ángulos solo sumarían 180 grados. ¿Listo? Perfecto. Continuemos. Ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos que tienen el mismo vértice, igual que los demás, pero acá está la diferencia, donde el rayo de uno de ellos es la prolongación del otro. ¿Cómo así? Pero mira, imagínate el ángulo B que está acá. Mira este lado. Este lado, si tú lo prolongas, esta es la prolongación. ¿Listo? Y esa prolongación de este rayo, de este lado, es el lado del otro ángulo. Los ángulos opuestos por el vértice, para que me lo entiendan mucho mejor, se forman al trazar 2 rectas y esas tienen que intersectarse. Esta recta con esta de acá, rectas por si acaso. No me vayas a pensar que si tienes algo así, estamos hablando de opuestos por el vértice, Esto no tiene que ver nada. Tienen que ser 2 rectas que se cruzan en un punto llamado vértice. Y ese vértice lo comparten los dos. Entonces, ¿quiénes son los ángulos opuestos? Estos vendrían a ser este que le voy a poner alfa y a este que le voy a poner beta. ¿Cuál es su característica, jóvenes? ¿Cuál es su característica principal? Que la medida de estos dos angulitos, es la misma, o sea que alfa es igual a beta. Lo voy a poner de mejor manera, alfa es igual a beta. Y creo, jóvenes, para terminar, tercera clasificación, de acuerdo a la suma de sus medidas. Entonces, en este caso tenemos 2 tipos, ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Mira, los ángulos complementarios, acá se trabajan de 2. Hablamos de 2 ángulos complementarios y 2 ángulos suplementarios. En este caso tenemos el ángulo AOB y CQD. Date cuenta que no comparten el vértice ni un lado en común. Simplemente acá se trabaja de acuerdo a las medidas que tienen ellos. Imagínate tú que la medida de AOB sea alfa y CQD sea beta. ¿Listo? Recuerda que aquí se trabaja de acuerdo a las medidas de sus ángulos. Entonces, 2 ángulos son complementarios cuando la suma
de esos dos ángulos me dé 90 grados. ¿Listo? Entonces, repito, los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Y se trabaja de dos ángulos complementarios. De acuerdo a eso, yo puedo deducir lo siguiente. Mira, si yo, imagínate que este ángulo valga 30, entonces el segundo ángulo, ¿cuánto debería valer? Claro, debería valer, ¿cuánto, jóvenes? Debería ser 60, ¿sí o no? Porque 30 más 60 te da 90 grados. Entonces, lo que acabo de decir se traduce en la siguiente expresión. ¿Quién es el complemento de 30? Es lo que le falta al ángulo para ser igual a 90. Es básicamente encontrar su complemento, el cual le permita formar un ángulo de 90 grados, cuya suma de esos angulitos nos dé 90 grados. Entonces, si este ángulo es 30, su complemento será 60. Si este ángulo es 50, por lo tanto, su complemento será 40 grados. En otras palabras, lo que le falte para ser igual a 90 grados. Entonces, eso se traduce en lo siguiente. El complemento de alfa, ¿quiénes, jóvenes? Es beta. Es complemento de alfa es beta, ya que alfa más beta te da 90. Es lo que le falta a alfa para formar un ángulo de 90 grados, para que la suma de ellos dé 90 grados. Y eso se traduce de esta manera también. El complemento de alfa se calcula rápidamente aplicando la siguiente definición: 90 menos alfa. ¿Listo? Entonces, eso sería una manera rápida de sacar quién es el complemento de un ángulo. No restando 90 menos dicho ángulo. Por ejemplo, si este vale 30, entonces este valdrá 60, porque 90 menos 30 te da 60, ¿sí o no? Lo hemos puesto de una manera para que tú puedas sacarlo rápidamente. Entonces, nunca olvidar que el complemento es 90 menos dicho ángulo, que a su vez es es lo que le falta al ángulo para ser igual a 90. Se puede calcular simplemente restando. ¿Listo? Perfecto. Entonces, esos son ángulos complementarios, son aquellos que suman 90 grados. Por ejemplo, ¿quién es el complemento de 35? Vendría a ser 90 menos 35. La respuesta, 55. ¿Quién es el complemento de 80? Es 90 menos 80. Eso vendría a ser igual a 10 grados. ¿Listo? ¿Quién es el complemento de x? 90 menos x. ¿Te das cuenta, no? En este caso no se puede restar, ya que esto no es un número. Listo, jóvenes. Explicación de lo que es el complemento de un ángulo. Los ángulos complementarios. Esto viene de los ángulos complementarios, aquellos que suman 90 grados. Pero, profe, ¿qué pasaría ahora si dichos ángulos no suman 90? Mejor que sumen 180. Ya no sería complementario, sino sería suplementario. Entonces, ¿qué son ángulos suplementarios? Son aquellos ángulos que sumados te dan 180 grados. ¿Listo? Ángulos suplementarios son aquellos que sumados te dan 180 grados. Y de igual manera, si yo te digo, oye, ¿quién es el suplemento? El suplemento de alfa. Entonces, él es alfa. Su suplemento es beta, porque él es lo que le falta para completar el 180. El suplemento de alfa es beta. Y viceversa, ¿no? El suplemento de beta debería ser, ¿quién cosa? Alfa. Para traducirlo y aplicar una especie de fórmula, de igual manera que aplicamos acá, yo podría decir de manera práctica que el suplemento de alfa es 180 menos dicho ángulo, menos alfa. ¿Listo? Para poder encontrar rápidamente a qué es igual el suplemento de un ángulo. Por ejemplo, algunos ejemplitos. ¿Quién es el suplemento de 120? Entonces sería el suplemento, debería ser, recuerda que el complemento es 90, el suplemento es 180. El suplemento es 180 menos 120, 60.
¿Quién es el suplemento de 45? 180 menos 45, dando como respuesta 135. ¿Quién es el suplemento de 10 más y? Entonces tú aplica lo que te acabo de enseñar. 180 menos paréntesis 10 más y. ¿Cuánto sería esto, jóvenes? Sería, recuerda que el menos cambia de signo. Menos 10 menos y. 180 menos 10, ¿cuánto te da, joven? Eso sería 170. 170 menos y. ¿Listo? Entonces, recapitulando todo, una explicación final. ¿Qué son ángulos complementarios? Son aquellos que suman 90 grados. ¿Qué es el complemento de un ángulo? Lo que le falta a alfa, que es beta en este caso, para ser igual a 90 grados. Traducido matemáticamente con una especie de fórmula de manera práctica de sacarlo, el complemento de alfa o de cualquier ángulo es 90 menos dicho ángulo. Lo que le falta a x, o en este caso alfa, para ser igual a 90. Traducido, 90 menos alfa. Complemento de algunos ejemplos, cómo calcular el complemento de dichos ángulos. Y el suplemento, o que son ángulos suplementarios, son aquellos que sumados te dan 180. Dos ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. El suplemento de uno de ellos es lo que le falta para ser igual a 180. El suplemento de alfa, en este caso, beta. Traducido igualmente que el anterior, el suplemento es 180 menos dicho ángulo. ¿Listo? De igual manera, algunos ejemplos de cómo calcular el suplemento de alfa. Listo, jóvenes. Entonces, con eso terminaríamos la parte teórica. Ahora nos tocaría trabajar algunos ejercicios para poder aplicar todo lo aprendido. Bueno, jóvenes, continuamos. En este caso vamos a ver 5 ejercicios donde podemos aplicar lo aprendido con anterioridad. ¿Listo, jóvenes? Listo. Mientras explico los problemas, voy explicando, haciendo recordar la parte teórica ya explicada, ¿no? Bueno, comenzamos. Problema número 1. Calcular x en la siguiente figura. Bueno, claramente te das cuenta que acá hay dos ángulos. El ángulo 2x más 10, que su medida es 2x más 10, y el segundo ángulo, que su medida es 3x. Estos ángulos, bueno, no tienen nombre, ¿no? Pero le vamos a poner acá. Este es el vértice, y acá tenemos los dos ángulos, A o B y B o C. Perfecto. Entonces, estos ángulos son ángulos adyacentes, ya que comparten un lado común, que es el lado OB. A su vez, son ángulos complementarios, porque la suma de ellos dos te das cuenta claramente que forma el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es resolver este problemita utilizando ecuaciones. Eso sí, me faltaba explicarles esto, indicarles que para resolver la mayoría de ejercicios es necesario saber resolver ecuaciones. Como esto ya a nivel secundario, entonces eso requiere que las ecuaciones ya lo deben saber. No al 100%, pero en la mayoría de casos a un porcentaje grande. Entonces, vamos recordando un poquito cómo es esto. Mira, jóvenes, el planteo de la ecuación sería lo siguiente. La suma de estos dos te da el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar 2x más 10 más 3x, y ese resultado va a ser igual, vamos a borrar por acá, a 90 grados. ¿Listo? ¿Cómo resolvemos una ecuación? Fácil, ¿no? 2x más 3x, 5x. Este 10 que estás sumando pasa a restar, quedándote como respuesta 80 grados. Tú sabes por ecuaciones que el 5 debería pasar a dividir porque está multiplicando, obteniendo como respuesta 80 entre 5. Finalmente, la respuesta sería 16 grados. Y ese
Y esto de acá, lo que te acabo de explicar, va a ser también recurrente en los demás ejercicios. Ejercicio número 2, mira, calcular el valor de x. En este caso tenemos también ángulos adyacentes. ¿Listo? Pero acá, estos dos ángulos, al sumarse, no te van a dar 90. Estos ángulos están formando un semiplano. Date cuenta por la ubicación de la reglita. Date cuenta que estos angulitos están sobre esta línea, ¿no? Están formando un par lineal. A ver si te acuerdas que era un par lineal cuando sumaban 180 grados. Estos dos angulitos, al sumarse, tienen que darte 180 grados. Y ahí está la ecuación. 3x más 5x menos 20, obtenemos como respuesta 180 grados. Son ángulos adyacentes y a la vez suplementarios. 3x más 5x, 8x. El menos 20 pasa al otro lado a sumar. 180 más 20, eso te da 200. Finalmente el 8 pasaría a dividir, obteniendo como respuesta 200 entre 8 es 25 grados. ¿Listo? Continuamos. Ejercicio número 3. Acá estamos dándonos cuenta de un tipo de ángulo. Bueno, en este caso son dos ángulos. El ángulo 3 de medida 3x menos 20 y el ángulo x más 10. Bueno, tú debes saber que esos ángulos son iguales. ¿Pero por qué, profesor? Por la sencilla razón de que esos ángulos son opuestos por el vértice, ya que los opuestos por el vértice son formados por la intersección de dos rectas. Entonces, la aplicación sería de esta manera. 3x menos 20 es igual a ¿quién? A x más 10. ¿Por qué, profesor? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, tienen igual medida. El x pasa a restar, bajo primero el 10, y el menos 20 tendría que pasar al otro lado a sumar. 3x menos x, 2x, esto te da 30. Finalmente, el 2 pasa a dividir. 30 entre 2, respuesta, jóvenes, 15 grados. ¿Listo? Respuesta del ejercicio número 3, 15 grados. Siguiente ejercicio. Indique el triple. Profesor, ¿qué es el triple? Acuérdate, el triple es multiplicar por 3. ¿Pero a quién voy a multiplicar por 3? A la mitad. Profesor, la mitad es dividir ¿entre quién? Entre 2. ¿Pero a quién voy a dividir? Mira lo que dice el problema. Mira lo que dice acá. Complemento de 40. O sea que voy a dividir entre 2 al complemento de 40. Repitiendo, jóvenes. Triple, 3 por mitad entre 2 del complemento de 40. Solo nos queda operar. ¿Cómo se halla el complemento de 40? No olvidar, el complemento es 90 menos el ángulo o 180 menos el ángulo. Acuérdate lo que te enseñé, ¿no? El complemento es 90 menos el ángulo. Por lo tanto, sería 90 menos 40. Obteniendo como respuesta 50 grados. ¿Listo? Entonces quedaría solamente hacer lo siguiente. 3 por 50 entre 2. 50 entre 2, 25. 3 por 25. Respuesta 75. ¿Listo? Perfecto. Ejercicio número 4. Ejercicio número 5, jóvenes. Indique el valor de x en este problema. Acá claramente te das cuenta que hay dos tipos, es una mezcla entre el problema 2 y el problema 3. ¿Por qué, profesor? Porque acá hay dos ángulos que son iguales por ser opuestos por el vértice. ¿Cuáles son? El ángulo 3θ más 10 y el ángulo 2θ más 20. Listo. Claramente son opuestos por el vértice,
Recuerda que se están formando por la intersección de dos rectas. ¿Listo? Y por lo consiguiente, estos ángulos son de igual medida. Entonces, primer paso. Igualar 3 teta más 10 es igual ¿a quién? A 2 teta más 20. Listo. Pasa a restar. Bajamos el igual, baja el 20 y lo mando a restar. Ahora, 3 teta menos 2 veces teta. La respuesta, simplemente el ángulo teta. 20 menos 10, 10 grados. ¿Listo? Ya encontraste el valor del ángulo teta, pero a mí no me piden el ángulo teta, me piden el valor de x. Para eso voy a hacer uso de la segunda parte de la solución. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Cómo podríamos hallar x? A ver, tú en tu casa, ¿cómo podríamos hallar x? ¿Qué tú crees o cuál sería el método de solución para poder hallar x? Ya encontramos el valor de teta, pero para encontrar x, ¿qué sería necesario aplicar? ¿Recuerdas al inicio del problema que te dije que era una mezcla entre el problema 3 y el problema 2? Porque voy a aplicar algo del problema 2. Recuerda, acá hay semiplanos. Por ejemplo, acá hay uno. Estos dos ángulos forman un semiplano, forman un par lineal. Acá también hay otro. Mira. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta es una línea, una recta. Por lo tanto, estos ángulos tienen que sumar 180 grados. Son ángulos suplementarios en este caso. Para hallar el valor de x, voy a hacer uso de ello. Para eso, voy a primero reemplazar. ¿Cuánto vale teta? 10. Reemplaza 2 por 10. Este es 2 veces teta, ¿no? 2 por 10, 20. Más 20. 40 grados. Recuerda que esto va a valer lo mismo, ¿sí o no? Entonces, hago lo siguiente. Mira acá. Esto forma un par lineal. Forma un semiplano. Por lo tanto, este ángulo con este ángulo tienen que sumar 180 grados. ¿Listo? Repito, ¿por qué suman 180 grados? Porque están formando un semiplano. Por lo tanto, nos quedaría resolver esa ecuación bastante sencilla. 30 más 40, 70. El 70 lo mando a restar, quedándonos el valor de x. 110. ¿Listo? Ejercicio 5 resuelto. Ahora sí, jóvenes, vamos a trabajar la práctica de clase. Jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar la parte práctica del tema de ángulos 1. ¿Listo? En este caso vamos a ver 6 ejercicios para la solución inmediata, porque son procedimientos cortos. Pero eso sí, es necesario que tú sepas resolver o primeramente saber muy bien resolver ecuaciones, ya que esto es base para los problemas de ángulo. Te vas a dar cuenta en el transcurso de los ejercicios que las ecuaciones son imprescindibles. Saber resolver una ecuación es necesario para poder trabajar estos ejercicios. ¿Listo? Comenzamos. Problema número 1. El problema número 1 que viene ustedes en su práctica, recuerden que tienen que descargar la práctica para poder, en este caso, utilizar ese medio para resolver todos los problemas. En el problema número 1 te piden hallar x. Entonces, ¿cómo resolveríamos el ejercicio número 1? Bueno, tienes que recordar la parte más básica de ángulos. En este caso, la clasificación. Estos dos angulitos que logras ver acá, este ángulo y este ángulo de acá, vienen a ser dos ángulos especiales. Estos ángulos se llaman ángulos complementarios. Profesor, ¿y por qué son complementarios? Porque la suma de estos ángulos te da un ángulo recto. Eso quiere decir un ángulo de 90 grados. La medida de estos dos sumados te da 90 grados. Entonces, ese criterio lo voy a aplicar para resolver el ejercicio. Entonces, voy a poner lo siguiente. Este ángulo, su medida es x más 40. Le voy a sumar la medida de este ángulo de acá, del segundo ángulo, que vale 2x menos 40. La suma de estos dos ángulos
te debería dar 90 grados. Y aquí claramente te das cuenta por este símbolo. Este símbolo indica que eso es 90 grados. Estamos hablando de un ángulo recto. Entonces la suma de estos dos ángulos debería darte 90 grados. ¿Listo? Para eso es necesario saber conceptos de álgebra. Mira, más 40 menos 40. Signos diferentes se restan. Por lo tanto, al restar 40, se van a eliminar. Entonces, eliminamos los 40, quedándonos x más 2x. Eso es recontra sencillo, ¿sí o no? Eso es 3x, es igual a 90. Este 3 que tú ves acá, por conceptos de ecuaciones, tú debes saber que esto pasa a dividir. Recuerda que lo que acá está multiplicando pasa a dividir, y lo que acá está dividiendo pasa a multiplicar, siempre con la operación inversa. Por lo tanto, la respuesta sería 90 entre ¿cuántos jóvenes? 90 entre 3, dándonos como respuesta 30 grados. 30 grados sexagesimal. ¿Listo? Problema 1 resuelto. Date cuenta lo sencillo que es resolver un problema de ángulos. Pero ya te repito, es necesario que tú sepas bien el tema de ecuaciones. ¿Listo? Perfecto. Siguiente ejercicio. En este caso ya no tenemos dos ángulos, tenemos tres ángulos. Mira, joven, primer ángulo su medida es 68. Siguiente ángulo de medida 90 grados, es un ángulo recto. Siguiente ángulo, el ángulo que mide x. Yo te hago una pregunta y quiero que lo respondas. Pausa el video y respóndete tú mismo. ¿Qué tipo de ángulos serán ellos? ¿Serán complementarios? ¿Serán iguales a ellos? Obviamente que no. Los complementarios suman 90. En este caso no me vas a decir que suman 90. Los tres ángulos reposan en una recta. Y esa recta tiene como medida 180 grados. Estamos hablando de un semiplano. ¿Por qué? Porque el plano es todo esto, es completo. Entonces estamos trabajando con la mitad de él. Así que estamos trabajando con un semiplano, con un ángulo llano. Entonces, esta medida total, ¿cuánto debería darte? 180 grados. No olvidarte jamás. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una ecuación. Aunque tú lo puedes hacer en la mente, mira, él es 90. Vamos sumando. 68 más 90, ¿cuánto es? A ver, profesor, 68 más 90, 158. Entonces, todo esto es 158. ¿Cuánto le falta a 158 para hacer un semiplano? Es decir, una vuelta completa. Entonces, para poder hallar cuánto le falta, procedemos a restar 180 menos 158. Por lo tanto, obtendríamos 22 grados, que vendría a ser la respuesta del ejercicio número 2. Lo vamos a borrar para ponerlo de mejor manera. En este caso, debería ser 22 grados. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué clave sería? La clave sería la alternativa B. ¿Listo, jóvenes? Chicos, continuemos, ejercicio número 3. En este caso, date cuenta tú mismo cómo estamos trabajando. Un ángulo recto, en este caso, acá trabajamos con un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, un semiplano también llamado. Y en este caso, logramos ver que acá existen 4 ángulos. El primero que vale 90 grados, que es un ángulo recto, segundo ángulo, tercer ángulo, y el cuarto ángulo que lo estoy sombreando con color rojo, el ángulo θ. Y justamente ese ángulo es el que me piden encontrar. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Se asemeja a lo que te acabo de enseñar, a lo que acabo de resolver? No mucho, no mucho. En realidad, casi nada.
pero sí comparte una característica con respecto a este ángulo, a este problema en realidad. En este caso los ángulos son consecutivos y al final esos suman 180 grados en este caso, ¿no? Y en este caso también tenemos ángulos consecutivos y todos giran o tienen como vértice común este puntito, que no le han puesto una letra, le puede colocar tú el punto O. En este caso, te percatas tú que los ángulos al final forman una vuelta completa, generan una vuelta completa. Entonces, estos ángulos de acá están formando un plano. Date cuenta con el ejemplo número 2, o con el ejercicio número 2, solo formaban la mitad de un plano. Por eso le dije semiplano. Pero en este caso están formando un plano completo. Por lo tanto, la suma de sus medidas no va a ser 180, ahora va a ser 360, porque esa es la medida de un plano, de un ángulo de una vuelta. Recuerda que el ángulo de una vuelta se forma cuando un rayo gira hasta la posición del primer rayo, de este rayo. En este caso, por ejemplo, tenemos el rayo OA y OB. El rayo OA, vamos a suponer, que gira y coincide con el rayo OB. Entonces, al girar está formando una vuelta completa y esto se le llama un plano. ¿Y eso cuánto mide? 360 grados hexagesimales. Entonces, no te olvides de eso. Estamos formando un plano completo. Por lo tanto, la suma de todos los ángulos que formen dicho plano deberá darte 360 grados. Por lo tanto, vamos a resolver este ejercicio de esta manera. Recontra facilito. Vamos a sumar estos tres ángulos. A ver, 90 más 100, 190. 190 más 120, obtienes 310 grados. Ahora, recuerda que la vuelta completa o el plano era 360. Entonces, te haces tú la pregunta, ¿cuánto le falta a 310 para ser igual a 360? Para eso vamos a efectuar una resta. Al efectuar la resta, obtenemos el ángulo teta. ¿Cuánto debería valer el ángulo teta? Entonces, el ángulo teta debería valer 50 grados. Y ese vendría a ser la respuesta. La respuesta del ejercicio número 3. Alternativa C. ¿Listo? Jóvenes, continuamos. Ejercicio número 4. Si logras percatarte, la ejercicio número 4 es muy parecida a la ejercicio número 2, ya que estamos hablando de tres ángulos, en este caso, tres ángulos que están sobre un semiplano, o sea, un ángulo llano. Date cuenta la semejanza que existe entre el ejercicio número 2 y el ejercicio número 4. Vamos a aplicar lo mismo. Recordad, ¿cuánto sumaban estos ángulos? 180. Acá tiene que pasar exactamente lo mismo, porque estamos en un semiplano. ¿Listo? Comenzamos. Primer ángulo, 5 alfa menos 20. Más, siguiente ángulo, 4 alfa menos 5. Más, siguiente ángulo, alfa más teta. La suma de todos esos ángulos tiene que darte 180 grados porque estamos trabajando en un semiplano. Vamos a aplicar algunos conceptos de álgebra. Tú sabes que signos diferentes se restan y al final las tetas se eliminan. Adiós tetita. Entonces nos quedaría lo siguiente, ¿sí o no? Mira, 5 alfa más 4 alfa, 9 alfa, más este alfa, nos quedaría, jóvenes, 10 alfa menos 20 es igual a 180 grados. ¿Listo? Creo que ya la ecuación está bastante sencilla. Lo único que daría es resolver de esta manera. Vas a sumar, quedaría 10 alfa es igual a 180 más 20. Tú eres inteligente y ya sabes que vale 200 grados. Finalmente, el 10 pasaría a dividir, obteniendo 200 entre 10. ¿Listo?
entre 10. Tú sabes que cerito con cerito se eliminan, quedándote como respuesta simplemente 20. ¿Listo? 20. Así como tus notas en tus cursos. 20. Alternativa C. ¿Listo? Continuemos, jóvenes. Listo, chicos, continuemos. Ejercicio número 5. En este caso, nos piden encontrar el valor de X. ¿Listo? A ver, percátate tú que estamos viendo 3 ángulos consecutivos. El ángulo A o B, B o C y C o D. A su vez, te dan un dato que nos permite encontrar el valor de X, que A o D vale 102. Profesor, ¿quién es A o D? Todo esto, ¿sí o no? Mira, A o D. Todo este ángulo de acá vale, según el ejercicio, 102 grados. Por lo tanto, creo que ya te diste cuenta cómo sería el planteo, ¿no? Claro, la suma de estos 3 ángulos de acá debería darte 102 grados. Por lo tanto, vamos a efectuar la ecuación que nos permite encontrar el valor de X. Comenzamos, jóvenes. A ver, ¿qué dirías tú? Dirías lo siguiente. X menos alfa más X más alfa, ¿cuánto da, jóvenes? Debería darte la suma de estos 3 ángulos, debería darte el ángulo A o D, o sea, 102 grados. ¿Listo? Bueno, apliquemos igual conceptos de álgebra. Tú sabes, joven, que signos diferentes se restan. Al final se van a eliminar los alfa, quedándote la suma de X más X, obteniendo 3 veces X. El problema ya salió porque tú sabes que este 3 pasaría a dividir, obteniendo como respuesta 102 entre 3. Respuesta 34 grados. ¿Listo? Esa sería la solución del ejercicio número 5. Ejercicio número 6. A ver, ¿qué nos piden encontrar? El valor de X. ¿Listo? De igual manera como el ejercicio 5, percátate que hay 2 variables. En este caso está el ángulo θ y el ángulo X. Pero a mí me piden hallar X. Entonces, ¿qué podemos aplicar en ese ejercicio para poder hallar el valor de X? Mira, para poder resolver este ejercicio necesitas primero darte cuenta de 2 cosas. Primero, que estos ángulos de acá, estoy trabajando con esta zona, con este semiplano. ¿Listo? Que le vamos a poner nombre. Le vamos a poner A, B, C, D y E. Mira, vamos a trabajar con el ángulo A o D. ¿Listo? ¿Quién es el ángulo AB, profesor? Todo esto, el semiplano. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto deberían sumar los ángulos que se ubiquen en el semiplano, sobre el semiplano? Recordar este ejercicio. ¿Cuánto sumaban todos estos ángulos? 180, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a aplicar lo siguiente. Quiero que te percates tú esto. Todo esto es 180, perfecto. Pero ya tengo 90. Quiere decir que todo lo de acá debería darte 90, ¿sí o no? Claro, porque esto es 90 más este 90, 180, que es el valor de un semiplano. Por lo tanto, estos de acá deberían sumar 90. ¿Listo? 3 veces θ más 2 veces θ, ¿cuánto debería darte? 5 veces θ. Finalmente, el 5 pasaría a dividir, obteniendo como respuesta 90 entre 5, 18 grados. Pero a mí no me piden hallar θ, me piden hallar X. Entonces, acá viene un concepto que no debes olvidarte. Acuérdate tú. Voy a ponerlo por acá. Disculpa por el desorden. Estos ángulos, tú debes saber cuáles son. Esos ángulos que tienen el mismo vértice, pero en diferentes sentidos, ya que este ángulo
apunta hacia el lado derecho, mientras que este ángulo apunta hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Esos ángulos se llaman opuestos, date cuenta, el mismo nombre lo dice, opuestos por el vértice, formado por la intersección de dos rayos. Dos rayos se están intersectando. Ten cuidado, porque hay ejercicios que aparentan ser ángulos opuestos por un vértice. En este caso te lo puedo poner así. Te hago la pregunta, ¿esos serán opuestos por el vértice? Claro que no, ya que esto es una recta, es verdad, pero esto no es una recta. Recuerda que se forma de la intersección de dos rectas, así que tenlo presente. En este caso, profesor, ¿quiénes son los ángulos opuestos por el vértice? Quiero que tú mismo te respondas la pregunta. ¿Qué ángulos serán opuestos por el vértice? A ver, ¿este ángulo con quién? ¿Con él? No. Con él, profesor. ¿Tú crees? No, tampoco. ¿Quiénes serán? Creo que ya te diste cuenta, ¿sí o no? Mira la recta. Mira esta recta. Lo voy a poner acá de mucha mejor manera. Mira, ahí está. Y ahí está la segunda recta. ¿Quiénes son los opuestos por el vértice? Los voy a pintar. Este angulito que es A o B y este angulito de acá, que es el BOE. Esos son los opuestos por el vértice. ¿Y cuál es su característica? Que estos ángulos son de igual medida. Los ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Por lo tanto, X a que es igual, X es 2 veces teta, el doble de teta, o sea, el doble de 18. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 36. Respuesta alternativa D. Chicos, continuemos. Ejercicio número 7. Te piden hallar en este ejercicio el valor del ángulo MOE. MOE. Esto es lo que te preguntan. Medida del ángulo MOE. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar este ejercicio? Miren, jóvenes, para poder resolver este ejercicio, basta solamente darse cuenta lo que te expliqué en el ejercicio número 6, porque es muy parecido, miren, jóvenes. Yo tengo una pregunta. Este ángulo de acá, con este de acá, ¿cómo son? Iguales, sí o no. Exacto, pero ¿por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué son iguales? Porque, a ver, responde ahí en tu casa. ¿Qué crees tú o por qué crees tú que ellos son iguales? La respuesta es sencilla. Estos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Mira, date cuenta, una recta, segunda recta. En este caso, ambos ángulos son iguales ya que son opuestos por el vértice. Por lo tanto, para hallar MOE, que vendría a ser, jóvenes, este angulito de acá, MOE, faltaría hallar alfa. Pero creo que alfa ya lo encontraste, ¿sí o no? Claro, date cuenta lo siguiente. Mira, semiplano, ¿sí o no? Semiplano. Acá está el ángulo de 90. Quiere decir que lo de acá debería darte 90. Por lo tanto, ahí está la pequeña ecuación. Deberías decir tú lo siguiente. Si esto es 90, lo de acá debería darte 90. La suma de estos tres ángulos debería ser, en este caso, 90 grados. Ya que como este es 90, él debería ser 90, o sea, todo esto debería ser 90 para que la suma sea 180. Por lo tanto, alfa más alfa, 2 alfa. El 38 pasaría a restar, dándote 52. El 2 pasaría a dividir, 52 entre 2. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 52 entre 2. Es el valor de alfa. 26 grados. Pero no me piden eso. Recuerda que lo que me piden es la medida de todo este ángulo. Sería en este caso alfa más 38, o sea 26
más 38. Respuesta, jóvenes, 64 grados. Alternativa D, ya que te preguntan cuánto vale M o E, o sea, todo esto, 64 grados. ¿Listo? Para el ejercicio número 8, necesitas recordar dos cositas. A ver si te acuerdas. Complemento y suplemento. Profesor, ¿qué es el complemento de un ángulo? El complemento se define como lo que le falta al ángulo para ser igual a 90. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto le falta un ángulo para ser igual a 90? Eso se traduce en restar 90 menos x. Y el suplemento es lo que le falta al ángulo para ser igual a 180. Eso se traduce como 180 menos x. Por lo tanto, si a ti te piden el complemento de 50, la respuesta sería, jóvenes, 90 menos 50. Eso debería darte 40 grados. Si a ti te piden el suplemento de 100, sería 180 menos 100, obteniendo como respuesta 80 grados. ¿Listo, jóvenes? No olvidar complemento y suplemento. Complemento 90 menos el ángulo. Suplemento 180 menos el ángulo. Eso vendría a ser la parte o el recordatorio de lo que vimos en la parte primera. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver el ejercicio número 8. El complemento de alfa, dice lo siguiente. Ese es el dato. Ojo al dato, mira el dato, ¿no? Dice así, el complemento de alfa más el suplemento de beta, ¿cuánto suma, jóvenes? Ahí te lo dice. Suma 70 grados. ¿Listo? Entonces, recuerda lo que te acabo de explicar. ¿A qué es igual el complemento de un ángulo? 90 menos el ángulo. ¿Y a qué es igual el suplemento? 180 menos el ángulo. 90 más 180. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 270. El 70 lo voy a mandar a restar. ¿Para qué, profesor? Para que estas dos variables negativas pasen al otro lado, con signo cambiado. L es menos, pasa con más, L es menos, pasa con más. Obteniendo como dato que 200 o que alfa más beta vale 200 grados. ¿Y qué me va a permitir eso? Listo, me va a permitir hacer lo siguiente, mira. Luego, lo que va a permitir es darte cuenta que estos ángulos están alrededor del punto, de este punto que le vamos a poner punto O. Entonces, como están formando un plano, entonces sus medidas tienen que sumar 360 grados. Date cuenta que forma un plano completo. Por lo tanto, alfa, vamos sumando, alfa más beta más x es igual a 360 grados. Jamás olvidar que en un plano todos los ángulos suman 360 en total. Listo, pero esto ya lo tengo. ¿Cuánto vale alfa más beta? Ahí te lo acabo de encontrar, 200. 200 más x es igual a 360. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale? Creo que ya lo sacaste. Tú que eres un genio en la matemática. La respuesta, 160 grados. ¿Listo, jóvenes? Esa sería la solución para el ejercicio número 8. Alternativa E. E de enanito. Finalmente, el problema 9, que nos pide hallar el valor de x. Listo. Para ir acabando, ejercicio número 9. Miren, jóvenes, para este problemita vas a hacer uso también de lo que te acabo de explicar. Mira, te pongo un ejemplo bien sencillo. Tengo dos ángulos complementarios. Imagínate que uno vale 40. ¿Cuánto vale el otro? 90 menos 40. O sea,
vale 50. Recuerda que tienen que sumar 90 grados, ¿sí o no? Entonces, cambiemos el dato. Ponle 80. ¿Cuánto deberá valer el complemento de 80? O sea, lo que le falta 80 para ser igual a 90. ¿Cuánto le falta? Exacto, le faltan 10 grados. Listo, cambiemos. Ahora que sea este 70. ¿Cuánto debería valer él? Correcto, 20 grados. ¿Listo? Entonces, la pregunta sería acá en este caso, ¿qué pasaría si esto es X? ¿Cuánto vale el complemento? ¿Cuánto vale este angulito? ¿Cuánto vale lo que le falta a él para ser igual a 90? Entonces, por lógica, recuerda que cuando él valía 40, ¿cómo sacaste el 50? Restando, ¿no? 90 menos 40. 90, que es el grande, menos 40, que es esta porción. Por lo tanto, obtenías 50. De igual manera, cuando yo te puse 70 y tú me dijiste 20, es porque 90 menos 70 te da 20. Pero como en este caso tienes X, su complemento es 90 menos X. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me serviría eso, profesor? Me serviría para poder analizar el problema de la siguiente manera. Mira, si esto es X, ¿cuánto debería valer su complemento? Date cuenta. Este es el complemento de X, ya que los dos sumados te dan 90 grados que ves acá. Por lo tanto, él es su complemento, es lo que le falta a X para ser igual a 90. ¿Cuánto vale? 90 menos 1. Y ahora, ¿para qué me sirve ese dato? Date cuenta, este semiplano, mira este semiplano, esta recta, este angulito de acá, que lo estoy pintando, más este de acá, ¿cuánto debería sumar? 180, ya que pertenecen a un semiplano. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta, ¿sí o no? Listo, joven. Dirías tú, 10x más 90 menos x, ¿a qué es igual? A 180. ¿Listo? Eso es lo que tú has podido deducir de lo que te acabo de explicar. ¿Listo? Perfecto. Ahora solo faltaría hallar x, que está recontra sencillito. 10x menos x, 9x. Este 90 pasa a restar, quedándote 90. Finalmente, el 9 pasa, ¿qué, jóvenes? A dividirse, ¿o no? Ya que está multiplicando, pasa a dividir. 90 entre 9, obtenemos como respuesta 10 grados. ¿Listo? Respuesta del ejercicio número 9. Alternativa A. Chicos, continuamos. Ejercicio número 10. Ejercicio número 10. Mira, a partir del ejercicio número 10 vamos a hacer uso mucho de lo que te acabo de explicar con anterioridad, ¿no? Recordar que el complemento de un ángulo es 90 menos dicho ángulo. Y el suplemento del ángulo es 180 menos dicho ángulo. Con esos conceptos vamos a trabajar los problemas finales del 10 al 15. Para el problema 10 te piden lo siguiente: hallar el complemento. Mira lo que te piden: el complemento del suplemento de 150. Para poder resolver este ejercicio, solo basta resolver la parte final, el suplemento de 150. O sea, esos ejercicios tienes que comenzar siempre desde la parte final. Suplemento de 150. 180 menos 150. Recuerda que el suplemento se halla de esa manera. 30. Ahora te quedaría resolver
complemento de ese resultado, o sea, complemento de 30. Y para eso tienes que aplicar la fórmula de arriba. El complemento es 90 menos 30. Por lo tanto, tenemos 60 de respuesta. ¿Listo, jóvenes? Esa sería la solución del ejercicio número 10. Un ejercicio bastante sencillo. La alternativa sería la clave B. ¿Listo? Continuemos. Ejercicio número 11. ¿Qué dice el ejercicio número 11, profesor? Dos ángulos suplementarios. Yo te hago una pregunta bastante sencilla. Problema número 11. ¿Qué son ángulos suplementarios? Acuérdate, ¿son los que suman 90 o 180? Suplementarios, 180, obviamente. Por lo tanto, tengo dos ángulos que suman 180. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Mira, al primer ángulo le voy a poner X. Y al segundo ángulo le voy a poner Y. Como son suplementarios, tú tienes que recordar que la suma de esos ángulos es 180. ¿Qué más, jóvenes? Y dice, o el dato es que se diferencian en 40. Profesor, ¿qué significa que se diferencien en 40? Significa que su resta es 40 grados. ¿Listo, jóvenes? Tengo dos ecuaciones. ¿Cómo resuelvo esas ecuaciones? Para eso voy a hacer uso de sistemas. Para eso voy a aplicar una pequeña suma algebraica. Mira, voy a sumar, jóvenes. Suma x más x. Al ojalá, x más x, 2x. ¿Por qué sumo, profe? Para hacer esto, mira. Y y se eliminan. Por lo tanto, 180 más 40, 220. Este 2 que está dividiendo pasa a dividir y quedaría 220 entre 2. ¿Listo? Obteniendo como respuesta 110. 110. ¿Listo? Y ya está. Como él es 110, en tu mente, ¿cuánto debería valer Y? 110 más 100 te da 180 para encontrar el segundo ángulo. La respuesta, 70. ¿Listo? Ya tenemos nuestros dos angulitos que nos pedían. Bueno, ¿qué nos pide exactamente? Calcular el mayor. O sea, profesor, me estaban pidiendo por el 110 grados. ¿Listo, jóvenes? Perfecto. Ejercicio número 12. Vamos ya terminando la práctica de ángulos. Ejercicio número 12. Dice así. Calcula el suplemento de la medida del ángulo que forma el horario con el minutero de un reloj a las 7 horas. ¿Listo? A ver. Vamos a analizar este plan. Imagínate que el reloj es este. Y a las 7 horas. A ver, tú sabes que acá es 6. Acá es 12. Acá es 9. Y acá es 3. Cuando dice las 7 horas, joven, las 7 horas es lo siguiente. Es de esta manera. El horario apunta al 7 y el minutero apunta al 2. Pregunto yo, ¿qué ángulo estará formando? Entonces, yo quiero que analice lo siguiente. Mira, acá vamos a poner al 8. ¿Listo? Perfecto. Date cuenta que este es un ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta es 360 grados. Date cuenta, es una vuelta completa, ¿sí o no? Entonces, si yo trabajara solamente esta partecita,
que lo voy a poner de esta manera, ¿cuánto valdría todo lo que acabo de mencionar? Todo esto, 180, ¿cierto? Esto es 180 y esto es 180. Aquí creo que te das cuenta de mejor manera, ¿no? Él es 180 y lo de acá debería darte 180. Por lo tanto, mira, como este es 180 y se ha dividido de esta manera, mira cómo se ha dividido 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea, profesor, se ha dividido en 6 partes. ¿Cómo me doy cuenta? Por lo siguiente, a pesar que no me piden, yo voy a representar. Ya está. Mira, ahí te das claramente cuenta que ha sido dividido en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y las partes cómo son? ¿Serán diferentes? Obviamente que no, son iguales. Todas las partecitas que ves tú aquí son iguales, ya que la distancia o la abertura de este número con respecto a este tiene que ser la misma con respecto a estos. Igual acá y de igual manera para todos los casos siguientes. Entonces, teniendo esa consideración, recuerda que todo era 180 y como ha sido dividido en 6 partes, cada partecita ¿cuánto debería valer? Una pequeña división, 180 entre 6. La respuesta, 30 grados. Quiere decir que es 30, 30, 30, 30, 30 y 30. Y te das cuenta, ahí suman los 180 grados. Profesor, me piden el suplemento de la medida del ángulo que forma el horario con el minutero. Horario con minutero. Lo que ves de color verde. Todo esto te piden. 30 más 30 más 30 más 30 más 30. El ángulo, ¿cuál sería? Entre el horario y el minutero. Ahora vamos a poner O, H y N. ¿Cuánto sería, jóvenes? 150. Pero a mí me piden el suplemento. O se le está pidiendo el suplemento de 150. Y entonces el suplemento de 150 sería lo que le falta al ángulo para ser igual a 180. ¿Cuánto le falta? 30. ¿Listo? Entonces sería la respuesta al ejercicio número 12. Alternativa C. Sigamos. Ejercicio número 13. Dice lo siguiente. La suma del complemento y suplemento. Profesor, me están diciendo que la suma del complemento, pero para eso voy a utilizar un ángulo. Sea X el ángulo. Y te dice lo siguiente. Que la suma vaya a sumar del complemento y el suplemento de mi ángulo que acabo de poner, mi ángulo X. Esa suma te da 140. Listo, jóvenes. Listo, chicos. ¿Cómo procedemos a resolver el ejercicio número 13? Bueno, recordando lo que te acabo de explicar o el recordatorio. ¿A qué es igual el complemento de un ángulo? Bueno, debes saber, ¿no? 90 menos X. ¿A qué es igual el suplemento, jóvenes? ¿A qué es igual el suplemento? 180 menos X. Listo. Procedemos a operar. 90 más 180, 270. Menos X, no me vayas a decir, se eliminan. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. ¿Cómo se procede a esta pequeña ecuación? El 140 pasa a restar. Y este 2x o menos 2x pasa al otro lado positivo. Esto es 130, 2x. Listo, jóvenes. El 2 pasa a dividir 130 entre 2. Obteniendo como respuesta 65. 65 grados.
Estamos hablando del ángulo de 65 grados. Clave, letra E. Ejercicio número 14. Si a un ángulo se le resta su complemento. Bueno, de igual manera que el ejercicio número 13, vamos a analizarlo de esta forma. Sea X nuestro ángulo, entonces vamos a plantear la ecuación de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio. Si a un ángulo, vamos a analizar, recuerda que el ángulo es X, se le resta su complemento. Su complemento es C de X. ¿Listo? Es igual a la cuarta parte de su suplemento. ¿Cómo se representa la cuarta parte? Bueno, sencillo, dividiendo entre 4. Dividiendo entre 4. ¿Y a quién voy a dividir? Bueno, al suplemento, a su suplemento, es decir, ese. ¿Listo? Bueno, vamos reemplazando de acuerdo a lo que te enseñaba. ¿A qué es igual el complemento? No te olvides, aquí está. Paréntesis, 90 menos 100. Recuerda, cuando hay un menos, ya hay una expresión entre paréntesis. Suplemento, 180 menos 100. Entre 4. Listo. Perfecto. A ver, vamos operando. ¿Para qué pongo el paréntesis? Porque el menos va a hacer cambiar de signo. Menos 90 más X. ¿Listo? Y este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar a toda esta expresión. Y eso será igual a 180, vamos a borrar un poquito el 4, menos X. Listo. Ahora, X más X, 2X por 4, 8X. 4 por 90, 360. Finalmente quedaría resolver una ecuación bastante sencilla. Recuerda que él pasa a sumar, quedaría 8X más X. Y este que está restando pasa a sumar. Por lo tanto, te quedaría 9X es igual a 540. Respuesta, 540, ¿entre cuánto? Entre 9. Respuesta, jóvenes, 60 grados. Bueno, finalmente, ejercicio número 15. Te dice lo siguiente: calcular la medida de un ángulo. De igual manera, vamos a considerar que X sea nuestro ángulo. ¿Listo? El ángulo que queremos encontrar. Y te dice que el complemento de su medida, esos son los datos, ¿ya? El complemento de su medida es igual ¿a qué cosa? A la mitad de la misma medida. O sea, la medida del ángulo es X. La mitad de esa medida, X. ¿X sobre qué? X sobre 2. Listo. Esa es la ecuación. Solo nos quedaría resolver. ¿A qué es igual el complemento? 90 menos X. Igual a X sobre 2. Recuerda, la mitad de su medida de X. Finalmente, el 2 pasa a multiplicar a estos dos términos. 2 por 90, 2 por X. Y es igual a ese valor. Finalmente, solo me quedaría pasar a sumar, quedándome 3X, y el 3 pasaría a dividir, obteniendo como respuesta 180 entre 3, 60 grados. ¿Listo? Esta vendría a ser la respuesta del ejercicio 15. Alternativa. Ahora sí, jóvenes, ya practicando esto, les quedaría hacer uso de lo que acabo de enseñar para poder afianzar todo esto mediante la tarea. Así que les dejo 7 ejercicios de tarea para que puedan aplicar y reforzar lo que acabo de decir. ¿Listo?